Aprender a ser íntimos con Dios, a relacionarnos con Él bíblicamente, practicar ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente es nuestra obligación. De eso quiero hablarle, de los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Esta es ya la 12ª parte de este segundo capítulo del libro Ejercicios para la Piedad. Inicio con este principio. El cristiano no debe irse al extremo del quietismo y creer que es salvo por gracia y la obra de Cristo está terminada. No debe hacer nada para vivir como salvado. Tampoco debe irse al extremo del pietismo, que le puede conducir a creer que sus obras le santifican o le ayudan en su salvación. La obra de salvación, Cristo la ha terminado, pero todos sus hijos deben vivir con la santidad que debe mostrar todo salvado. Qué buen principio para recordar, ¿eh? Ningún extremo es bueno, porque aún las virtudes llevadas a los extremos son malas. Es bueno el descanso, terrible la vagancia. Es buena la sumisión, terrible vivir subyugada. Es bueno saber que Dios nos asegura la salvación, pero es terrible abusar de la gracia. Es bueno luchar por vencer la carnalidad y vivir en santidad, pero es una equivocación creer que nosotros podemos lograr solos nuestra santificación. ¿Está claro en su mente aquello? Avancemos un poquito más, porque debemos conocer bien cuál es la responsabilidad de Dios en la santificación o el crecimiento o el progreso de la vida espiritual. Seguramente muchos se preguntan, ¿soy yo o es Dios el responsable? Algunos cristianos tristemente han adoptado una de las antiguas maneras de concebir la vida cristiana y que ha sido conocida como el quietismo de quieto. Es decir, el creyente solo está confiado, tranquilo y cree en el pasivismo espiritual. Esta es una actitud mística que motivó a la gente a no preocuparse de vivir santamente. Quienes adoptaron y aún adoptan esta idea, creen que la persona después de haber recibido su conversión puede llegar al momento en que no vuelve a pecar. Ellos creían que la obra de santificación no implica ningún esfuerzo de nuestra parte, excepto la entrega a Dios para que Él obre por nosotros. De hecho, han llegado a creer que nuestro esfuerzo es un obstáculo para el proceso de santificación y que nuestra obligación es quitar nuestro yo, morir a nuestro yo, crucificar nuestro yo, lo que tiene sentido, pero no debe ser llevado al extremo. Ellos creen que nuestro papel correcto es rendirnos a Dios, no hacer nada para vivir en santidad y dejar que Él nos dé una vida de victoria sobre el pecado. Suena lindo, pero el apóstol exhortó a los Gálatas diciendo, no yo, sino Cristo. Porque todo parecería indicar que el cristiano no tiene obligación de vivir en santidad porque Cristo lo hace todo. No yo, sino Cristo. Se basan en esa declaración, porque estoy crucificado con Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. El quietista cree que Cristo vive en nosotros literalmente, como su persona, y que en algún momento la persona puede llegar a una entrega total, y Cristo se convierte en el nuevo yo, por una especie de encarnación al punto que ni siquiera experimenta la tentación, dicen ellos, porque Cristo lucha contra ella. Suena lindo, no es verdad. Existe el otro extremo, otro punto de vista que le llamamos pietismo, que trata con el esfuerzo diligente hacia la piedad personal. Es activo en la búsqueda de la persona de su crecimiento espiritual. Hace todo lo que está a su alcance para vivir su cristianismo. Todo aquello está bien. El pietismo generalmente se relaciona con un movimiento en la Alemania del siglo XVIII,
Este movimiento iba en contra de lo que consideraban la ortodoxia muerta de la Iglesia luterana, eso decían ellos. Tenía muchas características buenas, tales como un fuerte énfasis en el estudio de la Biblia, un fuerte énfasis para comprender cómo vivir la vida santa, cómo vivir el cristianismo práctico, un énfasis en los ejercicios espirituales, en la autodisciplina que debe tener todo creyente. Un buen esfuerzo. Ellos creían que el cristiano debía involucrarse totalmente, con todas sus facultades, con todas sus habilidades y con todos sus miembros, y su mente y su corazón y su alma, en el asunto de buscar la piedad. Ellos creían que si una creencia no conducía a buenas obras, no era una creencia salvadora. Y su base, obviamente, era 2 Corintios 7, versículo 1, que dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ellos decían que ese era nuestro deber. No necesariamente estuvieron totalmente desequilibrados, pero la visión, si pierde su equilibrio cuando existe un énfasis excesivo en el esfuerzo propio, que a su vez es la base para otro desequilibrio, el extremo de sentirnos orgullosos, autosuficientes cuando acertamos, o al extremo de vivir desesperados, decepcionados porque fallamos. Creo que es nuestro deber encontrar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio lo comunica bien el apóstol Pablo. Él, por una parte, note lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice Pablo a los Filipenses 2, versículo 12. Puede pensar que Pablo está diciéndonos que actuemos como los pietistas. Pero si lee el otro versículo que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su soberana buena voluntad, entonces puede creer que nos está diciendo que actuemos como los quietistas. No, ni pietistas ni quietistas. Pablo toma en cuenta las dos verdades. Primero dice: ocúpese de su propia salvación. Y luego de la pausa dice: porque Dios es que está obrando en ustedes. Esta verdad no es nueva. Ponga atención a otros pasajes bíblicos que mencionan este equilibrio, esta verdad. Después de terminar su oración de dedicatoria al templo, Salomón dice algo similar. Me gusta porque comparamos las dos ideas. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Ese es Dios, fiel. Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Observe ahora lo que nos revela: que Él incline nuestro corazón hacia Él. Note, Él. Para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, los estatutos y decretos que mandó cumplir a nuestros padres. Por una parte, Dios lo hará, nosotros debemos hacerlo. En otras palabras, Salomón dice que este Dios que ha cumplido todo lo que ha prometido, este Dios quiere que nosotros cumplamos nuestra parte. Pero si vamos a ser obedientes, le vamos a pedir a Dios que incline nuestros corazones hacia Él. Esta es una gran verdad bíblica. Pues nuestra capacidad de obedecer se basa en que Dios mueva nuestros corazones hacia Él, ponga el querer como el hacer. En otras palabras, es una obra divina. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, que lo pone de manera sencilla cuando dice lo siguiente: que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos
y las ordenanzas que Dios dio a nuestros antepasados. Que Dios ponga el deseo. Es decir, un lado de la moneda es que Dios incline nuestro corazón a la obediencia, y eso lo hace con todo creyente. Que Dios ponga en nosotros el deseo de obedecerle. Si no lo tiene, tal vez no ha conocido a Dios. Ahora, note lo que sigue, que nos presenta el otro lado de la moneda. Cuando dice que estas palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo de Israel, cada cosa a su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios. Note, Él nos ponga el deseo, ahora dice que su corazón sea perfecto, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Primer libro de Reyes 8, 59 al 61. El versículo 58 nos dice que Dios incline el corazón, que Dios ponga el deseo de obedecer. Y el versículo 61, que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Los dos lados de la moneda. Para llegar a conclusiones sabias, para llegar a conclusiones bíblicas, no podemos depender de un solo pasaje, de un solo versículo, porque todo versículo es parte de la revelación, pero ningún versículo contiene toda la revelación, así que tenemos que buscar otros pasajes paralelos. Observe ahora lo que enseña Pedro, quien en los primeros versículos nos dice que con alegría y convicción, dice que Dios, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Uno de los pasajes que más me encanta. Es maravillosa esta revelación. Todo lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana victoriosa lo tenemos en Cristo. Pero, ahora observe el versículo 5. Por esto mismo, poner toda diligencia en añadir, ahora viene nuestra parte, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ya vio los dos lados de la moneda? Pedro parecía inclinado al quietismo cuando dice que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Por el otro lado, parece inclinarse al pietismo cuando dice que nosotros somos los encargados de ser diligentes, de ser bien responsables para agregar a nuestra fe ese resto de virtudes. Lo mismo que dijo Salomón, lo mismo dice Pablo, es lo mismo que dice Pedro. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo entonces cuando dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor? La pregunta es buena. ¿Cuál es el papel del creyente en la santificación? ¿Cuál es el papel de Dios? En el versículo 12 se nos presenta al cristiano obrando afuera y a Dios obrando adentro, en el versículo 13. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es aquí donde el verbo clave aparece aquí, el pensamiento clave, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Observe que el objetivo principal del versículo 12 es ocúpate de tu salvación. Algunas personas creen que significa que trabaje para que pueda obtener la salvación o trabaje para que no la pierda. Pero no, la salvación no es por nuestro trabajo, por nuestras obras. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que no es de vosotros, pues es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. No está diciendo trabaja para tu salvación. El verbo significa llevar algo a cumplimiento, llevar algo a plenitud o terminación. Y lo que está diciendo es esto. La salvación ya la tienes. Dios ya puso en tu vida la salvación. Ahora, debes extraer las obras de un salvado que están dentro de ti, porque Dios está en usted, porque Dios ya las ha depositado. Porque eres salvado, Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir como salvado. Tú tienes que utilizarlo, ser diligente. Con reverencia, con temor, con temblor, con sumo cuidado y respeto. Y del reservorio que Dios nos ha dado, debemos extraer todo lo que necesitamos para vivir como un alegre salvado. Esto es lo que Pablo dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. En otras palabras, como hijos de Dios debemos incluir todo lo que somos en el proceso de santificación. Observe también lo que escribe a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, note, limpiémonos nosotros de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, porque todos esos mandatos presuponen la responsabilidad de parte de todo creyente. Lo primero entonces es que debemos vivir por fuera lo que Dios ha hecho por dentro, mostrar por fuera lo que Dios hizo por dentro. Vivir demostrando lo que somos por la obra de Cristo. Buscar vivir por fuera, en santidad, en toda nuestra manera de vivir, de comportarnos. Pero recuerde que la palabra significa que esto debe llegar a un final. Somos salvados, Dios está trabajando en nosotros el querer como el hacer, y nosotros debemos mostrar por fuera lo que Dios está haciendo por dentro, lo que Dios ha hecho por dentro. Y mientras vamos en ese caminar, en la carrera que por Dios nos ha sido trazada, mientras vamos abandonando la antigua manera de vivir, Dios nos va santificando. Dios nos va limpiando continuamente de todo pecado. Cada vez que confesamos, pedimos perdón, nos limpia. Nosotros seguimos fallando, seguimos confesando, seguimos siendo perdonados, seguimos siendo lavados por la sangre de Cristo. Y mientras vamos siguiendo las órdenes divinas, vamos siendo perfeccionados. La palabra de Dios, cuando mora en abundancia, nos santifica. Vamos siendo conducidos al momento de nuestra glorificación, victoria total sobre el pecado. Estamos trabajando en nuestra vida para vivir en santidad hasta que venga el Santo. Hasta que venga el Santo, nos glorifique para que vivamos con Él para siempre en santidad. Entonces fuimos salvos del pecado y de la maldad. Entonces Dios nos ve como santos en Cristo. Entonces somos santos en posición, pero también somos pecadores, salvados, seguimos pecando. Cuando esto ocurre, Dios nos ordena nuestro arrepentimiento. Y cuando lo hacemos, Dios nos perdona y vamos creciendo hacia la madurez. Y de esta manera, cuando vamos corrigiendo nuestra vida, vamos siendo salvados, santificados, hasta que llegue la salvación final, nuestra glorificación. Tenemos el sello de garantía que es el Espíritu Santo. Y Pablo en Romanos 13 escribe
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Salvación? Bueno, fuimos salvados, sí, pero la salvación total viene. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Más claro que eso no se puede ver. Versículos 11 y 14. Por eso la orden de Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, ya es tuyo, aprópiate. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tal vez usted dirá: pensé que estábamos eternamente seguros. Pensó bien. Tal vez usted dirá: pensé que no podemos hacer nada para obtener la salvación. Tiene razón. Es cierto, la Biblia enseña seguridad eterna, pero también enseña la responsabilidad de los salvados, de la perseverancia de los santos. Y volvemos una vez más a una aparente paradoja. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Fue Dios o fuimos nosotros? La respuesta es que Dios nos dio la salvación por gracia. Salvación que nos entrega la santificación por gracia, por medio de Cristo. El mismo Cristo que nos dará la glorificación y el mismo nos permite la perseverancia solo por su gracia. Concluyo con estas importantes palabras. Debemos correr la carrera dejando de lado todo peso y pecado. Debemos pelear bien la buena batalla y mientras lo hacemos, debemos apropiarnos de todos los recursos que Dios dejó para que sigamos viviendo en santificación mientras Él nos lleva al momento final de nuestra glorificación. Qué forma maravillosa como Dios opera. Cuando Él envió el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, puso en nosotros la fe, buscamos a Dios, nos entregó la salvación por gracia, Él mismo nos va santificando y todavía aún tenemos naturaleza pecaminosa, y llegará el día en que nos glorificará y no más pecado, no más muerte y vida eterna con Cristo. ¿La tiene usted?